La siguiente historia es una que por fin me atrevo a compartir, ya que tengo décadas en las que no me ha vuelto a ocurrir. Muchas personas tienen la suerte de no interactuar con cosas sobrenaturales en toda su vida. Yo no corrí con esa suerte. No solo presencié algo fuera de lo ordinario, me seguía, me buscaba, intentaba comunicarse conmigo. Por más que intenté y logré evitarlo por años, me encontró. Puede que una anciana con un rosario no parezca una amenaza, pero no era solo eso. Ese solo era un disfraz. Sé que venía del infierno e intentaba llevarse a alguien con ella. Lo único que la anciana esperaba era que yo le indicara a quién. En mi familia siempre hemos sido muy unidos. Mi infancia fue muy divertida. Tenía 3 hermanos y 4 hermanas, así que siempre tenía con quién jugar y siempre intentaba estar acompañada de alguien. Aunque teniendo una familia tan grande era difícil estar sola, aún así intentaba a toda costa evitar que eso pasara. Era bastante independiente. En realidad no es que necesitara a nadie para cuidarme, es solo que me daba miedo que me saliera la señora que se me parecía cuando no había nadie. Lo peor de todo es que no se aparecía solo en mi casa. Mi casa no estaba embrujada. Me buscaba a mí. Solo se me parecía a mí. Las primeras veces que vi a la señora, se manifestaba como siluetas y sombras. La casa de mi infancia tenía un largo pasillo, poco iluminado, que conectaba de la sala a la habitación de mis padres. En la noche, el fondo del pasillo quedaba muy oscuro. Siempre me daba miedo, ya que varias veces llegué a ver una sombra que se movía. Era la sombra de una persona que no tendría por qué estar ahí. Al pasar los años, la sombra cobraba cada vez más forma, y pude ver que se trataba de una persona que estaba jorobada, con las manos pegadas frente a ella, como si estuviese rezando. Fue alrededor de mi adolescencia que me di cuenta de algo que me inundó totalmente de un sentimiento de terror. La señora rezando nunca fue una figura sin forma en las sombras. Siempre fue una señora. Es solo que cada vez la podía distinguir más, ya que cada vez se acercaba más a mí. Al principio pensé que era mi casa en la que asustaban, pero no tardé en darme cuenta que no era así. Me gustaba mucho ir a la casa de una de mis tías, ya que era uno de los únicos lugares donde mi madre dejaba quedarme a dormir que no fuera mi casa. Al principio iba porque mi tía era muy divertida y nos preparaba comidas muy ricas, pero cuando las apariciones de la señora que rezaba se hicieron más frecuentes, iba porque pensaba que ahí no la vería. Una noche desperté por un débil pero constante sonido. Se escuchaba como si alguien golpeara suavemente unas canicas. Me volteé del lado de la cama y en una esquina vi a la señora rezando. Aunque se ocultaba en la oscuridad, pude ver que en sus temblorosas manos tenía un rosario, cuyo sonido fue lo que me despertó. La señora tenía la cabeza agachada y la mirada fija en su rosario, mientras susurraba un rezo que no lograba distinguir. Me quedé petrificada. Quería gritar, pidiendo ayuda, pero no podía emitir sonido alguno. La señora terminó de rezar y levantó la cabeza para encontrar mi mirada. Sus manos dejaron de temblar. Su mirada fija, sin parpadear. Colocó el rosario en una de sus manos y la estiró hacia mí. Fue lo único que logré escuchar antes de poder reunir la fuerza para gritar. Un grito fuerte y desesperado que despertó a todos los que se encontraban en la casa. No podía hablar con nadie de mi situación. Observaba a todos en mi familia para ver si lograba encontrar algo en su mirada que me indicara que también tenían miedo. Cualquier señal que me dijera que no estaba sola. No encontré nada. La señora del rosario solo venía por mí. A mí era a quien quería. Supe que mis hermanos nunca vieron nada, ya que se la pasaban jugando sin temor alguno por toda la casa. Incluso corrían por el pasillo oscuro, donde la señora del rosario más se manifestaba.
Un día mi hermana más pequeña se encontraba jugando con sus muñecas en el pasillo. Aunque ella se encontraba directamente debajo del foco del pasillo, atrás de ella estaba totalmente oscuro. Por más que le hablaba y pedía que viniera a la sala conmigo, no quería hacerme caso. Antes de ese día, la señora del Rosario siempre había interactuado solo conmigo. Me hacía señas para que me acercara. Me ofrecía su rosario y todas las veces la ignoraba e intentaba voltear a otro lado. Supongo que al darse cuenta que nada estaba funcionando, decidió poner sus manos sobre los hombros de mi hermana. Mi hermana nunca sintió nada, pero la señora del Rosario estaba escondida detrás de ella, mirándome fijamente, sonriendo, con sus manos encima de sus hombros, esperándome. Intenté correr hacia mi hermana, pero la señora ya se había ido. Mi hermana solo se me quedó viendo raro por mi movimiento tan repentino. Se levantó y se fue a la cocina a buscar algo de comer. Ese día me di cuenta que la señora del Rosario no permitiría que la ignorara más. Algo quería de mí, y ella haría lo que sea necesario para pedírmelo. La última noche que vi a la señora del Rosario fue años después en la casa de uno de mis hermanos. Fui a visitarlo, y al no medir la hora se nos hizo muy tarde, a lo que ofreció que me quedara a dormir. Acepté, ya que a esa hora ya no pasaría ningún camión y un taxi me cobraría muy caro. Mi hermano me dejó quedarme en su cuarto y él durmió en la sala. Estaba a punto de dormirme cuando sentí que alguien se sentó a la orilla de la cama, a la altura de los pies. Al principio pensé que era mi hermano, pero escuché el sonido del rosario temblando en las manos de la señora. Giré mi cuerpo y la vi, sentada en los pies de la cama, encorvada, el rosario temblando entre sus manos, pronunciando un rezo que nuevamente no pude distinguir. Al terminar su rezo, se quedó en esa posición, sin movimiento alguno y en silencio. Tuve que hacerlo esa noche. Si no hacía algo, sabía que le ocurriría alguna tragedia a mi familia. Después de años de tormento y miedo, le pude preguntar finalmente qué era lo que quería. En ese momento, la señora giró la cabeza para encontrar sus ojos con los míos. En un murmullo, me dijo lo que quería. Quería a uno de mis hermanos, al que fuera, que yo eligiera a cuál. Quería que le diera a uno de mis hermanos para llevárselo. Ella me lo recompensaría con un baúl lleno de riquezas, del tamaño del rosario. Si le daba a uno de mis hermanos, ella me diría dónde podría encontrar este baúl. La señora colocó el largo rosario en su mano y lentamente la extendió hacia mí. No había nada que pensar. No acepté. No quise sus riquezas. No quise nada de ella. La rechacé. Le dije que no tomaría el rosario y no me importaban sus riquezas. Nunca le daría a ninguno de mis hermanos y que no quería volver a verla. El terror acumulado por más de 20 años se convirtió en odio y coraje. Odio a esta señora. Odio que me haya ofrecido un trato tan absurdo. Y odio que haya sido tan estúpida como para pensar que le aceptaría un trato tan horrendo. La señora colocó su rosario en sus dos manos nuevamente y se levantó. Caminó hacia la oscuridad lentamente. Esta la envolvió y desapareció. Esa fue la última vez que vi a la señora del rosario. El odio que le demostré fue más fuerte que el miedo con el que viví todos estos años. Aún así, siento una inquietud dentro de mí. Temo que la señora del rosario regrese y quiera llevarse ahora a uno de mis hijos. Nunca se lo permitiría. Siempre protegeré a mi familia y no dejaré que esta señora se los quiera llevar. Mientras es de noche.